Para efectos de un presupuesto familiar partamos de un caso, de un escenario donde vamos a hacer y pensar en el presupuesto del primer mes de nuestro hijo, el que, digamos, se acaba de graduar en octubre y ya le ofrecieron un trabajo para noviembre. Le propusieron un ingreso por sueldo de 10,000 quetzales. Digamos que calculamos que en comidas él va a gastar 4,000, en ropa y accesorios que necesite complementar ahorita a unos 1,000 quetzales, y en gastos de transporte unos 2,000 quetzales. Partamos de este supuesto. Si yo lo veo donde mis ingresos son estos, podríamos decir total de ingresos, tenemos los 10,000 que es lo que él va a recibir, y el total de egresos que estamos proyectando son 7,000. Exceso de ingresos sobre egresos, si va a recibir 10 y va a gastarse 7, a él le quedarían 3,000 quetzales. De entrada podríamos decir que es algo bastante interesante, bastante viable y bastante bueno el proyecto que le están ofreciendo. Ahora extrapolemos esto a la vida real. ¿Qué ocurre? Él va a tener que empezar a tener gastos desde la semana 1 a la semana 4, para decir que esto es su mes de operaciones. Siendo él conservador, digamos él se gasta 1,000 a la semana, y esto es lo que haría los 4,000 que se estaría gastando al mes. La ropa y accesorios los va a tener que comprar en la primera semana que él empieza a trabajar, y de ahí ya no necesitaría. Pero el transporte sí tiene que incurrir en gastos todas las semanas, y digamos que son 500 semanales. Y ahí tenemos nuestros 2,000. Ok. El sueldo él no lo recibe en la primera semana, lo recibe el último día de la última semana. O sea que lo estaría recibiendo acá. Ahora hagamos lo mismo que hicimos al principio, de sumar ingresos menos egresos. Veámoslo desglosado por semana. Y la sorpresa, ¿de dónde va a sacar él los 2,500 que tendría de déficit si él no ha recibido dinero?
¿cómo va a poder subsistir en la segunda y en la tercera semana donde tiene que gastarse 1.500 de más en cada semana y no hay ingresos? Hasta en la cuarta semana, y aduciendo que esto no se hace desde el inicio, estos gastos, que no es así, pero en esta semana él recibe 10 y se gasta 1.500 y aquí podría ser uno. Buenísimo su ingreso, pero ¿y esto cómo subsiste? Esto nos da el panorama de realmente cómo deberíamos de manejar nuestros ingresos y nuestros egresos. O sea, el proyecto es muy bueno, pero ¿qué tan viable es bajo las circunstancias que se está planteando? Él necesitaría en todo caso que le dieran un préstamo como capital de trabajo aquí al inicio que le permita subsistir. Digamos, ¿qué pasa si le damos 7.000? Me sobrarían 4.500. O sea que le podríamos dar 2.500 acá para que sea diluido. 1.500, 1.500. Y aquí ya no necesitaría porque en teoría él tiene o recibe esta parte. Pero sabemos que no lo va a recibir al inicio de la semana, lo va a recibir a final de la semana. Entonces, para operar, él sí necesita los 1.500 acá. O sea que como capital de trabajo él necesitaría 7.000. Pero, si lo vemos a la semana 5, normalmente esta fuente de financiamiento son los papás, ¿verdad? Él aquí volvería a quedarse sin ingresos, mantendría los 1.000 de la comida, ya no tendría esto, pero sí tendría esto. Y así iría en la semana 6, semana 7, semana 8. Los 500 también se irían para acá. Vamos a crearle cuadritos de este lado para hacerlo más visible. Sus ingresos van acá y volvemos a tener el mismo efecto. Aquí le hace falta dinero. Pero aquí podríamos decir que él ya tiene 10.000 que le sobraron de este lado. Y eso ya le permitiría existir en el transcurso de cubrir estos déficits. Para hacerlo más viable, más entendible, veámoslo como que fuera una chequera. Saldo al inicio de la semana. En la semana 1 empecé sin nada porque no tengo nada. Lo que entró y lo que salió. Saldo al final de la semana, que sería lo que tenía, lo que me gasté y lo que me quedó.
Me prestaron 2.500 para cubrir cabal los gastos de mi semana. Significa que aquí sigo igual. El saldo final del anterior es el inicial de este. Y esto es lo mismo para acá. Y esto es lo mismo para acá. Entonces en la semana 5 empiezo con lo que terminé en la semana 4 y así sigo. Y ahí voy haciendo mis descuentos. Entonces me quedan 8.000 aquí, 500. Con eso empiezo la semana 6, me gasto 1.500, me quedan 7. De los 7 me gasto 1.500, me quedan 5.500. Y de los 5.500 todavía me quedan 4.000. Podríamos decir que con eso, de ahí en adelante, está tranquilo. Pero la pregunta sería, ¿y estos 7.000 qué? Si se los prestaron, tiene que pagarlos. En algún punto tiene que hacerlos. Veamos qué pasa si somos padres disciplinados y le dijimos, mi hijo, mira, te prestamos el mes pasado que no tenías, pero ahorita ya tenés. Entonces, hay que tomar en cuenta la salida de eso. Esos 7.000 que son lo que se le dio entre la semana 1 y la semana 4, él tendría que estarlos pagando en la semana 5. Pasa tranquilo la semana 5, pasa tranquilo la semana 6, pero vuelve a caer en un conflicto en la semana 7 y 8. Le vuelve a ocurrir lo mismo porque hasta aquí recibe los 10.000, pero él necesita 1.500 acá y otros 1.500 acá para la semana. Entonces, si lo ven, sin este capital de trabajo, sin este financiamiento, él no va a poder subsistir por su propia cuenta hasta que no genere un excedente lo suficientemente grande que permita pagar lo que le están prestando y empezar a salir de esa deuda. En todo caso, sabiendo cómo está esto, uno puede negociar y decir, mira, los 7.000 que me diste acá, te voy a pagar 2.000 cada mes, a excepción del primer mes que serían 1. O sea, en la semana 5 te voy a pagar 1.000, de ahí te voy a pagar en la semana 9 2, otros 2 y otros 2, hasta llegar a los 7. Y eso ya cambia el panorama. Y ahí le va a ir permitiendo generar flujos de efectivo positivos que le permitan poder tener disponibilidad y cumplir en tiempo esto para no estar prestando a cada rato. Por eso es importante tener claro cómo funciona esto en lo personal, porque esto mismo ocurre hacia lo empresarial. Si yo no comprendo cómo funciona esto, menos lo voy a comprender aplicado a una empresa. Si lo veo de esta otra forma, yo tengo sueldos que recibo a fin de mes, extraordinarios, pero bono 14 y aguinaldo los recibo una vez al año. Pero el alquiler, las compras de mercado, los servicios públicos, agua, luz, teléfono, internet, las cuotas del colegio, transporte, ropa y accesorios, esto es de fijo mensual. Y de hecho, algunos semanales, ¿verdad? Porque tengo que comer todos los días, me tengo que transportar todos los días. Y la casa, si no la pago, me sacan. Sea pago ya por alquiler o sea pago por abono a la hipoteca de la casa, porque la casa va a ser mía hasta que la termine de pagar.
Esto es lo que aparece de este lado. Entonces no podemos decir que los 10.000 van de un solo. Y tampoco podemos decir que los podemos pagar de golpe al 100% al mes siguiente. Ya sería de negociar, pero ya tenemos claro cuándo y cómo necesitamos el dinero. Otro panorama pudo haber sido, en lugar de dárselos cada semana, haberle entregado los 7.000 acá. Y que él aprenda a administrarse. Como parte de una escuela estaría bien. Y decir, bueno, te lo pagué en la primera, te lo di en la primera semana, dámelo en la primera semana del mes siguiente de vuelta. Y ahí volvemos a caer en los mismos errores de acá. Entonces no es posible que esto se permita, digamos financieramente hablando. Ahora aquí estamos bajo el escenario de que es nuestro hijo, no le estamos cobrando ningún tipo de interés, pero esto en la vida real, esto genera intereses. El dinero se lo entregan a uno, pero el que se lo entrega espera algo a cambio, que ese es el costo de oportunidades, es el costo financiero de tener esa plata. Si quisiéramos educar financieramente bien a nuestros hijos, le decimos, está bueno, te presto 7.000, pero ¿cuánto te cobrarían en el banco por un préstamo de ese tipo? Y esa es la tasa de interés que me tenés que pagar hasta que termines de solventar tu deuda. Les dejo el parámetro, está la inquietud del caso. E insisto, esto es hacer una proyección, esto es ver hacia el futuro, ver el escenario y empezar a jugar con los números. Y esto es la base fundamental también para hacer un flujo de caja. De aquí parten, dependiendo de nuestros ingresos, los tipos de gastos que podemos tener, qué es lo que vamos a ir viendo en los puntos más adelante.